Claro, prácticamente 3 horas de debate, hay muchos matices, ¿no? Y por lo tanto preguntar quién ganó, quién perdió podría ser un poco simplista. Pero aún así tratemos de entender, Mauricio, quiénes salen mejor parados, quiénes que obtuvieron algún tipo de rédito y por el contrario, quiénes en realidad el debate no les sirvió tanto. ¿Por dónde partirías tú? Yo te voy siguiendo. Sí, yo partiría por la candidatura de Johannes Kaiser. Uno puede coincidir o no con los planteamientos que realiza el candidato del Partido Nacional Libertario, pero fue el candidato más rápido, más contundente, más preciso y más breve al momento de entregar el mensaje. Fue el más claro de todos por lejos y eso es una clara ventaja respecto a los otros candidatos que muchas veces ocuparon muy mal el tiempo. Ahora, Johannes Kaiser además tiene otra particularidad. Es un candidato con ideas muy firmes, pero no se mostró un candidato agresivo, por el contrario, un candidato que mantuvo siempre el tono, muy educado, incluso cuando Janet Jara no le respondió, en lugar de responderle con alguna pachotada o algo, le dijo que descortés y punto. O sea, además mantuvo, digamos, esa prestancia, por decirlo así, tratando de demostrar que en el fondo está por sobre ese tipo de contingencia y de alguna manera eso también contribuye en términos de la forma a mostrar un candidato más presidenciable o más presidencial. Exactamente, eso me llamó muchísimo la atención para bien, puesto que Kaiser se transformó en uno de los principales contendores para Janet Jara desde un punto de vista programático. Kaiser no entró en la disputa cuerpo a cuerpo con Janet Jara como sí lo hizo José Antonio Kast y lo más probable, Juan Manuel, que si es que el debate fue un éxito para Kaiser, entonces lo que debiésemos observar el fin de semana debiese ser un aumento en la intención de voto, aunque esté dentro del error muestral. De hecho, la empresa Academ, que hace la encuesta Plaza Pública, medía hoy día, precisamente post-debate. Ahora, si Kaiser tiene esta imagen que tú describes, ¿no? De, podríamos decir, lo benefició el debate, en el caso de José Antonio Kast. Yo diría que José Antonio Kast salió en empate, no tuvo altos ni tuvo tampoco bajos, pero sí fue una presentación que estuvo muy distante de lo que él presentó el año 2021, en que se notaba una candidatura mucho más activa, y ahora lo vi muy pendiente de lo que decía o no decía, de lo que hacía o no hacía Janet Jara. Y eso, Juanma, tiene un techo. Probablemente para su base electoral este tipo de debate sea muy atractivo desde el punto de vista de que Kast sale a confrontar directamente a Jara, pero en una de esas al elector de derecha que está con Kast le comienza a simpatizar más Kaiser porque tuvo una postura quizás de estadista mucho más definida en comparación con Kast, por lo menos en este debate. Digamos que en el caso de los candidatos que están arriba en las encuestas siempre un debate es un riesgo. En cambio los que están abajo no tienen nada que perder. Exacto. Y por lo tanto pueden construir un poco más. Por lo tanto voy ahora a Janet Jara, que es la otra candidata que en las encuestas aparece bien competitiva con José Antonio Kast. ¿Fue un buen debate para ella o por el contrario no? Porque muchas de las cosas que he escuchado, así preguntándole a la gente, es que la vieron con un rictus más duro que esa empatía y amabilidad que la ha caracterizado. Sí, fue un debate difícil. Ella está 7-1 en lo que si uno considera oficialismo, oposición, y eso le va a pasar en los debates subsiguientes. Me parece que estaba preparada para enfrentar a Kast y a Kaiser. De hecho, ella es la que sale a buscar a Kast desde el primer minuto, pero para lo que no estaba preparada, al parecer, era para la arremetida de Marco Enríquez Ominami. Ahí ella lo sintió, ahí le dolió y desde ese minuto perdió un poco el foco del debate, tanto así que el mismo Marco Enríquez Ominami la llama a sonreír o a despertar dentro de ese mismo programa. Por lo tanto, para ella no fue un debate fácil y me parece que de aquí en adelante va a tener más o menos la misma estructura, es decir, una candidata en minoría oficialista que enfrenta a otros 7 de oposición. ¿A qué público le habla Marco Enrique Ominami por otra parte entonces? Porque mira, metámonos con la candidatura de él también. Fue el candidato que probablemente más cuestionó al resto. No voy a decir necesariamente atacó, aunque en algunos casos derechamente sí, ¿no? A Evelyn Matei también, o sea, derechamente a Evelyn Matei la trató de vieja, si no lo dijo, pero cuando dice yo estaba en el colegio cuando usted era política, básicamente le está diciendo eso. ¿Qué es lo que busca Marco Enrique Ominami? Porque cuesta entender a qué público le está hablando cuando cuestiona a todos. Sí, a mí me produce mucha contradicción Marco Enrique Ominami por lo siguiente. Es lejos el mejor para enfrentar los debates presidenciales, es el más experimentado. Él plantea un nuevo modelo de desarrollo para Chile, considerando que el modelo actual, según sus palabras, está desgastado. Pero toda esa propuesta muchas veces cede frente a la intención de sacar a terreno a cada uno de los candidatos con cuestiones que pueden ser no muy relevantes. Yo me imagino, Juanma, que él está buscando torpedear la candidatura de Jara con el fin de obtener parte de esos apoyos de centro-izquierda fundamentalmente. Pero también hablaba de los 4 candidatos de derecha, ¿no? Kast, Kaiser, Matei y Franco Parisi. Como dices tú,
Marco, que es un tipo intelectual, que es un hombre preparado, es muy articulado y con muchísimas ideas, porque además ha estudiado esto mucho tiempo. Eso es lo que frustra un poco. Costó un poco encontrarle esas ideas ayer en el debate, sino que más bien esta pelea cuerpo a cuerpo con casi todos, ¿no? Sí. Déjame hacer una pausa ahí porque, por supuesto, queremos recordarle a nuestros televidentes que a partir de las 9 de la noche, las 21 horas, Mega está autorizado para transmitir programas para mayores de 18 años. Pero Mauricio, mientras veíamos a un Marco Enrique Ominami muy combativo, por otra parte vimos a un Harold May Nichols que, y no sé si estarás de acuerdo con esto, que pareció salir muy beneficiado porque quizás no había ninguna expectativa con él y sin embargo lo vimos también bien ordenado en sus ideas, fue el que escribió las preguntas para poder formulárselas a los contrincantes y lo vimos por sobre todo buscando esta lógica como de la moderación. Sí, no es un candidato muy carismático si es que lo medimos en función de los atributos. Sí podríamos considerar que es un candidato con capacidades, dado su rol particularmente en la NFP. Se notó un candidato mateo al momento de formular las preguntas a sus adversarios o a sus rivales y adicionalmente fue capaz de polemizar con Franco Parisi al momento de discutir sobre las minas antipersonales en el norte de Chile. Entonces, fuera de plantearse como una candidatura muy moderada, muy pacífica, también fue capaz de colocar un punto importante de división con Franco Parisi, que dicho sea de paso, fortaleció a dos candidaturas. Fortaleció a la candidatura de Harold May Nichols con esta tensión respecto a las minas antipersonales y también terminó por fortalecer o favorecer a Evelyn Matei, dada lo que le sacó en cara respecto a las fotos y esto de que voy al tiro era con traidora. Eso. Sí. Es que para no saltarnos los candidatos, déjame completar entonces Harold May Nichols. Para Harold May Nichols fue un buen debate porque logra expresar su idea y mostrar que es un candidato que maneja la información, que es estudioso y que además es moderado y probablemente en el Chile de la gente que no quiere las peleas y las reyertas políticas, quizás es un candidato que probablemente también podría subir algo en una encuesta, ¿no? Podría subir exactamente, aunque hay un dato importante, Juan Manuel, que lo discutimos una vez en la radio, pero quizás no lo hemos hecho acá. Claro, el año 2021, a estas alturas teníamos un 25% de personas indecisas. Vamos a poner indecisos, no sabe, no contesta, no votaría, y ahora es solamente un 7%. Entonces, a lo que deben apostar los candidatos no es a conquistar, sino que ir a arrebatar. A quitar, ya. Sí. Vamos a Franco Parisi. Sí, vamos a Franco Parisi. Parisi. Franco Parisi pendiente, Artés y Evelyn Matei. Franco Parisi también fue bien combativo, mostrando básicamente lo que es Franco Parisi siempre, con frases bien claras, con eslogan muchas veces, con las ideas así como tratando de meter conceptos. Pero tuvo un momento que costó mucho comprender, que es básicamente una cuestión personal. Es casi como que no logró controlarse y la llevaba preparada, que era atacar a Evelyn Matei derechamente. Sí, el debate de Franco Parisi estuvo por debajo de lo esperado. Yo esperaba muchísimo más de él y como te decía en parte de la intervención previa, lo que logró Parisi en este debate presidencial fue realzar la figura de Harold May Nichols al momento, como te decía, de discutir sobre las minas antipersonales. Él dice que sí, Harold May Nichols dice un poco de humanidad. Claro, un poco de humanidad. De hecho, él tiene experiencia en esa materia y con Evelyn Matei la salió a encarar mal. La trató de traidora. De traidora directamente. Y claro, Evelyn Matei toma esos segundos de respiración. Que es un momento responde. televisivo bien interesante porque Evelyn Matei guarda silencio varios segundos y uno dice o se va a quedar callada, va a respirar hondo y le va a responder muy fuerte. Claro. Y lo que hace es una respuesta no solo de moderación, sino que sale jugando muy bien además. Sale jugando muy bien, Juanma. Juega emocionalmente con su respuesta, reconociendo errores, reconociendo la distancia y luego la cercanía con el expresidente Piñera. Trabajaron juntos, nos quisimos enormemente, lloré su muerte y además su familia me respalda hoy. Claro, imagínate no hubiese existido este emplazamiento de Parisi a Matei. Probablemente Matei no habría sido la noticia de este debate y no habría sido la sección del debate dentro de las más viralizadas de todas. Entonces Parisi, que quiso atacar a Matei, consiguió el efecto totalmente contrario, que es colocarla a ella en una posición por sobre la media y casi como, o diría yo, claramente en un rol de estadista. Bien interesante eso, ¿ah? Sí. Nos queda pendiente entonces Evelyn Matei. Sí, Evelyn Matei. Algo más que agregar de Evelyn Matei, porque además hay que decir que Evelyn Matei trabajó un look, una imagen que puede parecer mundano, superficial, y no lo es. En los debates importa mucho el también cómo están vestidos, si están bien maquillados, peinados incluso. Y Evelyn Matei se veía de verdad así como impecable y fue muy destacado en redes sociales. O sea, era muy comentado esa noche. Sí, no, en términos de imagen, coincido contigo, impecable. En segundo lugar, bueno, como te decía, la respuesta también que le dio a Parisi, notable. Y quizás la única debilidad, Juan Manuel, que por lo menos yo percibí de Evelyn Matei en este debate, y me imagino que lo va a seguir corrigiendo de aquí en adelante, es sacar más fuerte a José Antonio Kast. José Antonio Kast es un tanto débil al momento de encararlo en cuestiones de carácter programático. Y lo enfrentó en una cuestión económica
económica, en la sí. que se notaba que ella manejaba muy bien los antecedentes y él trastabilló un poquitito en la respuesta. Claro, y de hecho no respondió. Ella dice, bueno, lo máximo que podemos reducir del gasto público son 2.000 millones de dólares y usted nos está diciendo que podemos reducirlo en 6.000 millones de dólares. ¿Cómo lo va a hacer? Y él no responde. Y lo único que dice es vamos a eliminar los operadores políticos, pero ni siquiera con eso no alcanza ni no cuestan 4.000 para millones. un 1% de lo que pretende Kast. Última, Eduardo Artés, Sí. en su nicho. Sí. Ya. Sí, pero no le saca provecho su nicho, idea mía, porque digo, sabemos que no se va a mover de ahí, no nos va a sorprender a Eduardo Artés diciendo, ¿sabe qué? Creo en el mercado. No. Pero digo, propuestas desde su nicho, le escuchamos poco también. Muy poco, es casi la repetición o reiteración de lo que hizo el año 2021. Es un candidato que podríamos considerar como pintoresco, pero no por eso, Juanma, le podemos aceptar que diga en un debate abierto y televisivo que Venezuela no es una dictadura en circunstancias de que todos los índices internacionales sobre democracia avanzan precisamente en la dirección opuesta. Bueno, ahí tuvimos el primer debate con los 8 candidatos Sí. transmitido por televisión, en este caso organizado por Televisión. Quedan varios todavía por delante, entre los cuales está el organizado por Anatel, la Asociación Nacional de Televisión, que vamos a tener el 10 de noviembre, si es que no me falla la memoria. Sí, el 10 de noviembre en la Anatel. Sí. Así es, y varios otros más, por supuesto, que vamos a tener en los siguientes días. Mauricio, como siempre, Nos vemos, gusto. pues, un gusto. Si no lo veo para las fiestas patrias, aproveche, pásalo bien. Listo, pues muchas gracias, Juan, igual tú. Buenas noches.